Hay varias clases de sexo. Existe el sexo normal, común y corriente, existe el infrasexo y existe el suprasexo. ¿Qué se entiende por sexualidad normal? Entiéndese por sexualidad normal la actividad sexual conducente, pues, a la reproducción de la especie. La infrasexualidad es diferente y hay dos clases de infrasexuales. En materia de cábala, por ejemplo, se dice que Adán tenía dos esposas, Lilith y Nahemah. Lilith representa una de las esferas infrasexuales. Encontramos en ella los pedreristas, los homosexuales, las lesbianas, los etcétera, etcétera, etcétera. Y del lado de Nahemah encontramos nosotros los abusadores del sexo, pornográficos, aquellos que se entregan de lleno, pues, a la lujuria sin frenos de ninguna especie, ni control alguno. Son dos esferas de la infrasexualidad. Así pues, el sexo normal, repito, conduce a la reproducción de la especie. En cuanto al goce sexual en sí mismo, es un goce legítimo del hombre. Quienes consideran el goce sexual como un pecado, quienes lo califican con algún tabú, o quienes tienen la tendencia a considerarlo motivo de vergüenza, disimulo, etcétera, están totalmente equivocados. El goce sexual, repito, es un goce legítimo del hombre. De ninguna manera podría ser despreciado o subestimado o calificado como tabú. Se tiene derecho por naturaleza al goce sexual. Pero pasemos ahora al suprasexo, a la suprasexualidad. Incuestionablemente, la suprasexualidad es para los genios, para los hombres trascendentales, para las mujeres inefables, etcétera. Suprasexuales fueron un Jesús de Nazaret, un Buda, un Hermes Trismegisto, un Mahoma, un Lao Tse en China, un Quetzalcóatl para nosotros los mexicanos, un Pitágoras, etcétera. Todos podríamos entrar en el reino de la suprasexualidad. Empero, digo, para entrar en el reino de lo suprasexual, en la esfera de la suprasexualidad, se requiere primero que todo el sexo normal. El infrasexual, por ejemplo, lesbianas, homosexuales, pedreristas, masturbadores, no está preparado para entrar en el reino de la suprasexualidad. El infrasexual debe primero que todo, si es que quiere regenerarse, empezar por lograr la sexualidad normal. Una vez lograda, se puede de lleno entrar en el camino de lo suprasexual. Pero no solamente son infrasexuales, en verdad, las lesbianas, los homosexuales, los masturbadores o pedreristas. No, infrasexuales son también los abusadores del sexo. Esos que hoy tienen, que a cada instante, a cada segundo están cambiando de dama. Esos que copulan hasta 10 y 15 veces diarias. Que los hay, yo los conozco. Sujetos así, indudablemente esos son degenerados también, infrasexuales, aunque se creen muy machos, pero de machos lo que tienen es que están degenerados.
Entremos ahora en el camino, pues, de la sexualidad normal. La sexualidad normal en sí es hermosa. Se une el hombre a su mujer, se aman, reproducen su especie, viven una vida mesurada, etcétera. Viven, eso sí, de acuerdo con los intereses de la naturaleza, de acuerdo con la economía de la naturaleza. Nosotros nos reproducimos incesantemente con la sexualidad normal. Eso es necesario para la economía de la naturaleza. Además, el goce sexual es un goce legítimo del hombre. No es un crimen, no es un delito como suponen muchos mojigatos, muchos mentecatos, muchos pietistas, etcétera. Pero hoy por hoy nosotros con nuestra sexualidad normal vivimos de acuerdo con los intereses económicos de la naturaleza. Otra cosa es la suprasexualidad. Esto es definitivo. Entrar en el terreno suprasexual es entrar ya en el camino de las transformaciones extraordinarias. En todo caso, en el ser humano hay 5 centros fundamentales: intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual. 5 centros. Estos 5 centros son fundamentales para todas las actividades humanas. En cuanto al sexual propiamente dicho, quiero decirles que es el centro, pues, alrededor del cual giran todas las actividades humanas. Uno como hombre ve una mujer y en milésimas de segundo sabe uno si se complementa con uno o no. Si es exactamente está de acuerdo con la onda que uno lleva o no. Pero eso es cuestión de milésimas de segundo. Ustedes como jóvenes lo saben. Ustedes se encuentran frente a frente con una muchacha, pero instintivamente, instantáneamente saben si está de acuerdo con la onda de ustedes, ¿no? Esto es rapidísimo. De manera que es un centro que permite registrar con actividad, con rapidez inaudita, pues, al otro polo. Es el centro más veloz que nosotros poseemos. Pero entremos en factores un poco más detenidos. Muchas veces un hombre vive feliz con su mujer, quiere. Sin embargo, nota que algo le falta. Ciertamente puede suceder que con la mujer que uno no se sienta completo. Puede ser que ella llene las actividades del centro emocional, posiblemente. Pero tal vez no se complementa con uno mentalmente. O tal vez sexualmente no se complemente con uno. Y al encontrar uno por ahí otra dama, puede suceder que esta otra sí se complemente con uno. Y entonces viene eso que se llama adulterio. No vengo yo aquí a alabar el adulterio. No, yo no vengo a hacer alabanzas del adulterio, porque eso sería absurdo. Pero sí, veo las causas del adulterio. Muchas veces uno de la pareja no consigue complementarse en los 5 centros totalmente con el otro. Entonces, posiblemente encuentre complementación con otra persona, y de ahí deriva eso que se llama adulterio. Supongamos que emocionalmente un hombre se complementa con una mujer, pero sexualmente no. Puede darse el caso que encuentre una dama con la que sí se complemente sexualmente. Supongamos que un hombre se complementa con una mujer mentalmente, pero emocionalmente no. Puede darse el caso de que encuentre una dama con la que venga a complementarse emocionalmente. Puede suceder que en el mundo de los hábitos no se complemente un hombre con su mujer. Puede suceder que encuentre también en el mundo de los hábitos relacionado con el centro motor otra mujer con la que sí se complemente, con la que tenga afinidad. Esa es la causa intrínseca de tantos y tantísimos adulterios que dan origen, pues, a los divorcios. Como les digo, no vengo a alabar el adulterio porque sería absurdo. Únicamente aquí con ustedes, en compañerismo, estamos estudiando la cuestión sexual y no podríamos dejar de pasar por alto esta cuestión del adulterio. Yo creo que lo mejor para uno como hombre es encontrar una mujer que se complemente con uno en lo intelectual, en lo emocional, en el centro motor o mundo de los hábitos, en el centro de los instintos y en el sexo. Es decir, la pareja ideal, la pareja perfecta. Y creo a su vez también que lo ideal para una mujer sería encontrar un hombre con el que se complementara totalmente.
entonces habría verdadera felicidad. Otro de los motivos graves como para que no pueda existir felicidad es la cuestión de los temperamentos. Un hombre de temperamento ardiente, es imposible que pueda ser feliz con una mujer que parezca una mole de hielo. Sencillamente no. El hecho mismo de tener que ir a besarla y en el momento del beso se encuentra con que ella no tiene ganas de besos. Eso es gravísimo. Ahora, ¿qué diríamos durante la cópula? En el momento de copular una mujer helada. Pues bien, ¿qué dirían ustedes de un hombre de temperamento ardiente tener que copular con una mujer de hielo, con un cadáver? Eso resulta espantosamente horrible. También es muy cierto y de toda verdad que existe el temperamento, digamos, bilioso. Gente pesada, torpe. Una mujer, por ejemplo, de carácter pesado, torpe, sin movimientos, sin ninguna clase de... sin que Eros casi la agite apenas lo mínimo. Es imposible que pueda entenderse con un hombre de temperamento nervioso, por ejemplo. Imposible. Es imposible también que un hombre de temperamento nervioso pueda entenderse con una mujer completamente ardiente. Así que la cuestión de los temperamentos es muy importante. No solamente se necesita que haya correlación entre los distintos centros de la máquina orgánica, intelecto, emoción, movimiento, instinto, sexo, sino que hayan temperamentos afines. Solo así, habiendo temperamentos afines y perfecta interrelación entre los centros de la máquina, pues entonces puede haber una auténtica afinidad, lo cual daría felicidad. Sin embargo, estoy hablándoles hasta ahora de sexualidad normal. Suprasexualidad es diferente, mis amigos. Para entrar en el terreno de la suprasexualidad, se requiere ante todo saber transmutar la energía creadora. Pero debemos pensar en el sexo no solamente como cuestión fisiológica. Ha de saberse que en el sexo existe energía. Al fin y al cabo, Einstein dijo: energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. También dijo: la energía se transforma en masa. La masa se transforma en energía. ¿Es posible transformar la masa en energía? Claro está que sí. En el terreno de lo suprasexual, el cáliz y la lanza son sagrados. El esperma es sagrado, porque en el esperma está contenida nuestra propia personalidad. Mediante el esperma sagrado y sus transmutaciones es posible lograr la piedra filosofal. La transmutación de la libido sexual, convertir el esperma en energía, es posible cuando se conoce la clave. Lo importante es conocer la clave. Si con el enseminis podemos nosotros dar vida a un hijo, si con el enseminis podemos reproducir la especie, si con el enseminis podemos llenar de millones de seres humanos un mundo, es cierto y de toda verdad que con el enseminis, es decir, con la entidad del semen, podemos darnos vida a sí mismos y convertirnos en verdaderos superhombres, en el sentido más completo de la palabra. Ahora bien, lo importante sería lograr la transmutación de la libido sexual. Mediante la transmutación logramos cerebrizar el semen y seminizar el cerebro. Se hace necesario seminizar el cerebro, señores. Faltaría aquí en esta plática, es decir, ¿cómo? Yo tendré mucho gusto en explicarles un artificio muy singular que los alquimistas medievales le enseñaban a sus discípulos. El artificio que voy a enseñarles a ustedes también lo enseñaron hombres de ciencia modernos como Brown Schwab en Estados Unidos. Lo enseñó el doctor Krugheller, médico coronel de nuestro ejército glorioso mexicano. Lo enseñó también Jung, y lo enseñan las escuelas asiáticas del tantrismo oriental. No es una cosecha mía particular, yo la he aprendido de todos esos sabios y a su vez yo se la comunico a ustedes.
no como un artículo de fe o como un dogma inquebrantable, ¿no? Si ustedes quieren aceptarlo, acéptenlo, si no quieren aceptarlo, no lo acepten. Muchas escuelas lo han aceptado, muchas escuelas lo han rechazado. Cada cual es libre de pensar como quiera. Yo únicamente les doy mi modesta opinión. El artificio consiste en eso. Conexión del lingam-yoni. Lingam, ya saben ustedes cuál es el lingam, el palo. Yoni, ya saben que es el útero eterno femenino, el órgano sexual de la mujer. Sin la eyaculación de la entidad del ser. El doctor Crujeres decía en latín, daba en latín la fórmula, decía inicio membri virilis in vaginam femina sin ejaculatium semen. Ahora bien, por medio de este fino artificio, conexión del lingam-yoni sin eyaculación de la semen, como dicen los médicos famosos, Crujeres y Browns, es posible entonces conservar las glándulas sexuales activas durante toda la vida. Esto significa que un hombre que practicara con tal sistema llegaría a la edad de 90 y 100 años todavía con capacidad para copular y para gozar libremente del placer sexual, que es un placer legítimo del hombre, que no es un pecado, que no es un tabú, que no debe ser un motivo de vergüenza o de disimulo, etc., sino, repito, un derecho legítimo del hombre. Ahora bien, mediante la transmutación de la entidad del semen en energía se procesan cambios psicológicos extraordinarios. Así que la cruda realidad de los hechos es que mediante la transmutación sexual se puede regenerar la pineal y los otros sentidos que se hayan atrofiado. Así tendríamos acceso a un mundo de conocimientos extraordinarios. Así tendríamos acceso a las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Así podríamos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de la vida y de la muerte. Podríamos aprehender, capturar todos los fenómenos cósmicos en sí, tal cual son, y no como aparentemente son. Transmutación es la clave. Cambiar el esperma, modificarlo en energía. Es ahí lo fundamental. Ha llegado pues la hora de comprender todo esto a fondo, integralmente. Si un hombre se propusiera cumplir con esa fórmula tan sencilla, con ese artificio que nos enseñara Brown, que nos enseñara Crujeres y que nos enseñara los alquimistas medievales, podría decirles a ustedes con gran énfasis y absoluta seguridad que este hombre a la larga se transformaría en un superhombre. Todos sentimos la necesidad de cambiar, de convertirnos en algo diferente. Esto es si no somos reaccionarios, porque el conservador y retardatario no desea cambiar. Pero cuando uno es revolucionario de verdad, uno quiere ser distinto, uno quiere cambiar fundamentalmente, transformarse en algo distinto, convertirse en un superhombre, hacer de la doctrina de Nietzsche una realidad. Es posible cambiar mediante la transmutación sexual. La fuerza sexual nos puso sobre el tapete de la existencia y esto no me lo pueden ustedes negar. Nosotros existimos, vivimos, gracias a que tuvimos un padre, gracias a que tuvimos una madre. En última síntesis, la raíz de nuestra propia vida es la cópula de un hombre y de una mujer. Ahora bien, si la fuerza sexual, si la energía del sexo tuvo poder para ponernos sobre el tapete de la existencia, es obvio que es la única que tiene autoridad de verdad para transformarnos radicalmente.